tiempo hemos orado por esta bendición y damos apertura de forma oficial ya con nuestra intro y después venimos en el desarrollo de ese bonito tema, la regeneración. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Le damos la bienvenida al programa Formando Discípulos. Una guía de discipulado cristiano para recién convertidos. Presentado por Alduví Hernández. Por la señal de TV, el león de la tribu de Judá ha vencido. Bienvenidos. Bienvenidos de una manera muy especial a esta bendición que hoy tenemos para compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, el verso 16 en adelante. Este es el pasaje bíblico donde vamos a estar dando introducción a este tema. Usted sabe de que en estos programas leemos más de 10 versículos bíblicos a medida el tema se va desarrollando, pero para poder dar pie a esta clase nos vamos a trasladar hasta la segunda carta de Corintios, capítulo número 5, el verso 16 en adelante. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. La regeneración. La regeneración está acompañada, amados hermanos, de esa serie de eventos que le acontecen al hombre y a la mujer cuando deciden entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, cuando ponen su vida en disposición de nuestro Señor. Está, amados hermanos, el tema de la salvación, que lo vimos jueves anteriores. Está el tema de la justificación, de la manera en que Dios nos justifica, que lo vimos el jueves anterior. Hoy nos ocupa el tema de la regeneración y combinado con este tema, el próximo jueves, si Dios lo permite, estaremos hablando de la santificación. Pero la regeneración, amados hermanos, en concepto es un cambio en el corazón, en la cual Dios crea una nueva criatura, una nueva naturaleza en el hombre, en aquel ser humano que decide entregar su vida. Es la obra de Dios, una regeneración. Esto, amados hermanos, tiene como resultado muchos beneficios que vamos a ir visualizando a medida el programa vaya avanzando. Es importante entender, amados hermanos, que es una obra sobrenatural, que es una obra instantánea y es conocida por sus resultados poderosos. El autor de la regeneración es Dios. El agente, o sea, el que se encarga de efectuarla, es el Espíritu Santo. Y el medio o el instrumento que utiliza el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Así que eso es la regeneración. Dios, cuando tú y yo venimos a Él nos recibe, Él nos perdona. Yo siempre he dicho, el Señor nos recibe tal y como nosotros venimos, pero Él no nos deja así. Él comienza a hacer una regeneración en nosotros, a regenerar en nuestra vida lo que un día perdimos a causa del pecado, a causa de la injusticia y a causa de la maldad. Entonces la regeneración es la creación de una nueva naturaleza en el ser humano. Esto no depende de nosotros, sino que es de Dios por medio del Espíritu Santo utilizando la palabra. ¿Cuál es la necesidad de la regeneración y la importancia? En primer lugar, la necesidad es que nosotros por naturaleza tenemos
algo que se le conoce como la naturaleza caída del hombre, que está inclinada solamente al mal y no es capaz de hacer nada que complazca a Dios. Esa es la primera necesidad, que nosotros, nuestros deseos, fuera de Dios, fuera de Cristo o sujetos a nuestra carne, nuestros deseos están inclinados al mal. Desde el principio, Dios vio que el corazón del hombre y los designios y los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Se acostaban haciendo el mal y se levantaban haciendo el mal. Y nadie fue capaz, amados hermanos, de poder controlar esos instintos, poder controlar esa naturaleza, sino que éramos cautivos y el ser humano sigue siendo cautivo cuando todavía no conoce de Dios. Hay mucha gente que quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer, no es capaz de desarrollarlo. Hay mucha gente que ha tratado de cambiar su vida, hay mucha gente que ha tratado de cambiar ciertos comportamientos o dejar algunos vicios y por más que se ha esforzado no ha podido porque no está dentro de sus capacidades. Entonces, la primera necesidad que nosotros tenemos de la regeneración es que para nosotros poder complacer a Dios necesitamos ser una nueva criatura, necesitamos tener un nuevo nacimiento, que posteriormente vamos a ver las formas o los nombres de cómo se conoce o se vincula este tema de la regeneración. La palabra del Señor, amados hermanos, nos dice en Romanos capítulo número 3, en su versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Realmente, amados hermanos, Dios en su gran misericordia viene y se revela a nuestras vidas y Él nos llama para poder ser parte de su redil, pero de que nosotros vamos a tener la forma, la intención o ese nacimiento de decir, bueno, hoy voy a ser una nueva criatura, hoy voy a ser una nueva persona para Dios, es algo que no se nos da cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros estamos cautivos en la maldad, cuando nosotros estamos cautivos, amados hermanos, en el pecado. Es algo que no se nos da. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos la intervención de Dios. Si yo quiero agradar a Dios, necesito que Dios haga un cambio, haga una transformación, haga de mí una nueva creación, una nueva criatura, que me regenere, que me vuelva al estado en el cual Él quiere tenerme, que me convierta en la persona que Él quiere que sea. Por naturaleza, amados hermanos, nuestros pensamientos y nuestras intenciones están inclinadas al mal. ¿Quién dice que el pecado no es delicioso? Si el pecado no fuera delicioso, si el pecado fuera amargo para nuestra carne, si el pecado fuera algo que nuestra carne no deseara, pues entonces no nos costara pecar y no pecáramos. Pero el pecado para nuestra carne es algo delicioso, algo que le deleita, algo que trae felicidad y alegría en tiempos cortos, y es algo con lo cual batallamos porque es algo que nuestra carne anhela, que nuestra carne desea, porque está tan acostumbrada a deleitarse en la maldad, a sentir placer en la maldad, que nos cuesta y solos no podemos retener esos impulsos. Esa es la primera necesidad de la regeneración. En segundo lugar, amados hermanos, el corazón y la mente del hombre se encuentran corrompidos por el pecado, el cual lo ha dejado incapaz de entender o aceptar la verdad. Quiero que leamos, amados hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿A cuántos nos parecía locura esta palabra? ¿Por qué razón? Porque nuestra mente y nuestro corazón, a causa del pecado, amados hermanos, estaban completamente corrompidos. Y recuerde de que las cosas espirituales, dice la Biblia, de que se han de discernir o que se han de entender y se han de interpretar de forma espiritual. Pero nosotros carnalmente, y a muchas personas les pasa de que carnalmente quieren entender las cosas de Dios y no le encuentran ni pies ni cabeza. Algunos se atreven a decir de que la Biblia tiene contradicciones, otros se atreven a decir de que efectivamente el evangelio es para gente desocupada, para gente que no tiene que hacer y para gente ignorante.
Por eso es que la palabra del Señor dice, porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje del evangelio es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. El hombre, amados hermanos, se encuentra inutilizado en el sentido de su mente y de su corazón para poder entender la palabra y para poder entender los planes de Dios desde su perspectiva humana. Y hay muchas personas que dicen, hasta el momento en que yo entienda toda la Biblia y conozca del todo a Dios, entonces voy a venir a Dios. Quiero decirte de que a Dios, con esta mente finita, es imposible conocerle a cabalidad. Yo no entiendo todo lo que la Biblia dice. Yo no entiendo todo de Dios, como muchos quisieran tenerlo en la palma de su mano y decir, Dios es esto, Dios es lo otro, Dios actúa así, Dios actúa así, y controlo a Dios. No es posible, no tenemos ese privilegio. Nuestra mente es tan pequeña para poder entender la inmensidad de Dios. Y si aún con la dirección del Espíritu Santo, que se encarga de guiarnos a toda verdad y a toda justicia, nuestros años no nos alcanzan para poder entender la magnitud de Dios, porque el Espíritu Santo conoce a Dios y es Dios. Y Él tiene todo el pleno conocimiento de Dios y Él nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. El problema somos nosotros, porque nuestra vida se acaba. Si nosotros viviéramos 100 años, el Espíritu Santo nos continúa guiando durante esos 100 años. Si nosotros viviéramos 84 años, 120 años, 150 años, 200 años, el Espíritu Santo nos sigue y nos sigue revelando a Dios, porque Dios es infinito. Nosotros nunca vamos a terminar de conocer a Dios en esta naturaleza, porque nuestros años o los años de la promesa llegan hasta 80 años. Dios bendiga a los que tienen más de 80. Pero es imposible en un corto lapso de tiempo, aún con la guianza del Espíritu Santo, conocer a cabalidad a Dios y decir, yo ya no desconozco nada de Dios. Es imposible. Ahora, y estando fuera de Dios es mucho más imposible. Si no tenemos la guía y la dirección del Espíritu Santo, es mucho más imposible. Y es por eso que nuestro corazón y nuestra mente corrompida muchas veces nos hacen creer de que esto es una locura. Por eso es que necesitamos una regeneración para poder conocer, entender y aceptar la verdad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y es una D minúscula refiriéndose al gobierno de Satanás, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. ¿Por qué cree que muchas personas, a veces nosotros decimos, ¿y por qué esta persona no me entiende? Si le he explicado la verdad del evangelio, el camino del evangelio de una y de otra manera, con X versículos, con Y versículos, y por más que le explico pareciera que no entienden. Es porque Satanás ha cegado su entendimiento a través del pecado, a través de la maldad, a través de la arrogancia del mismo ser humano. Satanás ha cegado el entendimiento para que la luz de Cristo no penetre. Pero te digo, no dejes de insistir, no dejes de predicar la palabra, porque tarde o temprano esas tinieblas se van a abrir y va a penetrar la luz de Cristo al corazón del hombre, y el hombre va a tener la oportunidad de entender cuál es el camino de la salvación, venir a Cristo, ser justificado y llegar a este punto de ser regenerado, lo que estamos hablando. Es importante que nosotros sigamos anunciando esta palabra bendita, esta palabra poderosa. En tercer lugar, amados hermanos, hablando del primer punto de la necesidad de la regeneración, podemos decir de que el hombre es esclavo del pecado y por lo tanto no es libre para hacer aquello que no sea pecaminoso. Cuando está sujeto al pecado, el pecado, amados hermanos, lo domina para que cometa más pecado. No es libre para decir, hoy voy a hacer el bien. ¿Por qué? Porque estaría sirviendo a otro señor, estaría escapándose, por decirlo así, de la esclavitud
Y esa esclavitud no la puede romper el ser humano. Esa esclavitud la rompe únicamente el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Más adelante dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y la verdad y la vida. Entonces, si Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, lo que está diciendo: y conoceréis a Jesucristo, y Jesucristo os hará libre. El hombre está esclavo del pecado, por eso necesita la regeneración, que Dios lo regenere, que Dios lo reconstruya, que Dios lo levante, que Dios lo haga una nueva criatura, que Dios lo haga una nueva persona, que Dios lo haga alguien completamente nuevo. Es por eso de que muchas personas se admiran y quedan pensativas cuando ven a alguien que fuera de Dios tuvo una vida fracasada, un matrimonio fracasado, en los trabajos no duraba, estaba esclavo de X o Y vicios o X o Y mañas, era esto, era lo otro, y cuando viene a Cristo pareciera que esta persona es otra persona, y no es que únicamente parece, sino que realmente es otra persona, porque pasó, aleluya, por un proceso de renovación, por un proceso de regeneración, y las cosas viejas que esta persona hacía ya no las hace más, y no es que las está conteniendo, es que Dios lo hizo una nueva criatura. El que robaba no roba más, el que adulteraba no adultera más, el que mentía ya no siga mintiendo más. ¿Por qué razón? Porque las cosas viejas pasan y en Cristo todas son hechas nuevas. La gente se admira y dice: pero ¿por qué si Alduví era esto, era lo otro? ¿Pero por qué si José era así y era así? Y ahora es diferente, ahora tiene otra forma de pensar, ahora tiene otra forma de sentir, ahora tiene otra forma de actuar, piensa diferente, habla diferente, se mueve diferente, no es el que nosotros conocíamos, claro, porque pasó por un proceso en el cual Dios lo transformó y lo hizo una nueva persona. Tiene la misma cara, tiene el mismo tono de piel, tiene el mismo tipo de pelo, pero tiene un corazón diferente, tiene un corazón nuevo. Tiene un corazón, amados hermanos, que ha sido transformado, regenerado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, con el instrumento que es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo número 6, versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, amados hermanos, creemos a este evangelio, le damos la oportunidad a Cristo, mi estimado amigo, de que rompa las cadenas que nos atan. Es cierto que le tenemos miedo al cambio, porque nosotros decimos: yo puedo ser católico y no hay problema, yo puedo ser de X religión y no hay problema, pero hacerme cristiano es una cosa seria, porque el hacerme cristiano me demanda un cambio, me demanda una transformación, y yo tengo miedo de no poder cumplirlo. Muchos, al no entender que es Dios el que hace el cambio en nuestra vida, venimos con ese temor y decimos: ¿y si no cumplo? ¿Y si me quedo corto? ¿Y si no puedo dejar esto? ¿Y si no puedo dejar lo otro? ¿Y si no tengo la fuerza de voluntad para no seguir haciendo esto o haciendo lo otro? Voy a fracasar, se van a burlar, van a decir que no me convertí en realidad, van a decir de que yo solamente lloré de forma superficial. Y tienen miedo. Muchos no vienen a Cristo porque tienen miedo y dicen: pero es que estar en Cristo, ser evangélico, ser cristiano es otra cosa. Porque muchas veces nosotros creemos que es por nuestra fuerza. Si hasta el día de hoy yo me mantengo en pie, yo me mantengo perseverante, si hasta el día de hoy
estoy en el lugar donde estoy no ha sido por mis fuerzas. De haber sido por mi fuerza, hace tiempo me hubiera rendido, hace tiempo hubiera regresado, hace tiempo me hubiese retractado, pero no ha sido la fuerza mía, ha sido la fuerza de Dios en mí. Él ahora vive en mí y su Espíritu Santo me exhorta, me anima, me impulsa a poder seguir adelante, y las cosas que probablemente antes yo amaba, las cosas que probablemente antes me detenían y que yo creí que no iba a poder soltar, con la fuerza de Dios sí pude. El apóstol Pablo dijo: las cosas que yo antes estimaba como valiosas, ahora han sido estimadas como basura, porque he adquirido algo mejor. Porque ha adquirido algo que no se puede contabilizar en dólares, en euros. He recibido algo que no se puede medir con oro ni con plata. He recibido algo que tiene resultados y beneficios eternos, que es la misericordia de Dios en mi vida. Entonces, si tú, por el miedo de no poder cumplir con una vida recta, con una vida regenerada, con una vida ejemplar, te detienes de venir a Cristo, yo te invito a que rompas esas cadenas, que no permitas que el enemigo te siga atando de esa manera. Es Cristo el que va a transformar tu vida, te va a dar un nuevo corazón. También, amados hermanos, siempre hablando de la necesidad de la regeneración, es que el hombre está bajo la sentencia de la muerte física, bajo la sentencia de la muerte espiritual, y necesita recibir la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Tito, capítulo número 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. El hombre está bajo una condenación. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tiramos la puerta enfrente de la cara de aquellos que pretendían evangelizarnos? ¿Cuántas veces hablamos mal de un siervo de Dios que estaba predicando? ¿Cuántas veces nos incomodó el mensaje del evangelio? ¿Cuántas veces nos resultó, amados hermanos, una pérdida de tiempo ser cristiano? Y hoy estamos aquí. Hoy estamos siendo nosotros también parte de los aleluya, parte de la gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que Dios nos libertó, a pesar de que en otro tiempo éramos insensatos y rebeldes. Aleluya, pero Él rompió esas cadenas. Y así, amados hermanos, Él también quiere romper esa sentencia de muerte física y espiritual que está sobre nosotros. Romanos capítulo número 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. O sea, así como Adán permitió que el pecado entrara y a través de un hombre comenzó a entrar el pecado y también entró la muerte. El hombre no fue hecho para morir, el ser humano no fue hecho para sufrir, el ser humano no fue hecho para ser esclavo, el ser humano no fue hecho para, amados hermanos y amados amigos, vivir una vida miserable. No, Dios no lo creó con ese propósito. Dios nos creó con el propósito de que fuéramos personas que le alabáramos de todo corazón, que disfrutáramos como hijos de la bendición de nuestro Padre. Y ese propósito lo está cumpliendo con la iglesia y lo va a cumplir al final de este tiempo que está ya predestinado de parte de Dios. Y tú estás invitado a ser parte de esos que van a disfrutar de la nueva vida en Cristo. Romanos capítulo número 6, amados hermanos, el verso número 23. Yo quiero que usted lo lea juntamente conmigo. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Está una sentencia sobre nosotros. El jueves pasado hablábamos de la justificación que Dios nos da, de que Él toma nuestro lugar y nosotros debemos de recibir ese regalo.
Entonces, la necesidad de la regeneración, amados hermanos, es que el hombre necesita recibir vida eterna. El hombre necesita ser libre de esa condenación. La palabra del Señor dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 10 dice, pero si estáis en Cristo y Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es cierto que nuestro cuerpo un día va a ir al cementerio, va a ir a la tumba, pero nuestro espíritu tiene vida a causa de la promesa de que Jesucristo dijo, el que cree en mí no vivirá eternamente, no morirá eternamente, sino que vivirá eternamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa de la vida eterna es para ti y es para mí, y la podemos recibir por medio de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la necesidad de la regeneración, amados hermanos, es porque la naturaleza caída del hombre está inclinada al mal y no es capaz de hacer algo que complazca a Dios. En segundo lugar, el corazón y la mente del hombre se encuentran corrompidos y no pueden entender la verdad y los planes de Dios. En tercer lugar, el hombre es esclavo del pecado y por lo tanto no es libre para escapar y hacer aquello que no sea pecaminoso. Y en cuarto lugar, el hombre está bajo sentencia de muerte física y de muerte espiritual. Ahora, en el punto número 2, los nombres de la regeneración o las formas en que encontramos reflejada la regeneración en la Biblia. Recordemos, amados hermanos, aquel hombre llamado Nicodemo que se acerca a Jesús de noche y le dice, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no lo envía, si no viene de parte de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, de que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Le estaba hablando del nuevo nacimiento. Le estaba hablando de ser una nueva criatura. Muchas veces, tristemente, el hombre cree de que así como vive, de que así como lleva su vida, sin que haya un cambio en su vida, tiene pase libre para el cielo. Eso es una mentira del diablo. Y es triste, amados hermanos, y lamentable y doloroso cuando entendemos de una persona que ha muerto en pecado, que ha muerto en la maldad, sin arrepentirse, sin reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y toda la gente está diciendo que descanse en paz, que Dios lo tenga en su santa gloria. No hay forma. Porque si aquí tú no quisiste vivir una vida con Dios, ¿cómo esperas en la eternidad vivir una vida con Dios? Si aquí tú viviste una vida con el diablo, tu eternidad es con el diablo. Es doloroso, son estas palabras, sí, pero tú debes de ser consciente de esta verdad. Yo no puedo tratar de suavizar esta palabra y esta verdad, porque prefiero herirte con una verdad que matarte con una mentira, de que el día de mañana tú puedas decir, nadie me explicó, nadie me dijo, yo lo creía como todas las personas lo creían y nadie me aclaró este asunto. Yo te aclaro hoy de que si tú quieres una eternidad con Dios, debes vivir una vida con Dios en esta tierra, recibirlo aquí, porque de aquí para allá no hay nada que se pueda hacer. Los vivos no pueden hacer nada por los que ya están muertos, ni los muertos pueden hacer algo por los que ya están vivos. Ese es un asunto personal. Tú debes de prepararte en vida, entregar tu vida a Jesucristo, recibir el perdón aquí. Cuando tú mueras, el Señor envía ángeles para llevarte a ese lugar de descanso. Pero si tú vives una vida aquí alejada de Dios, ¿cómo esperas? Ni por lógica, ni por sentido común tiene sentido de que tú vayas a vivir con Cristo en gloria. No, tu destino es diferente. Nombres de la regeneración. Se le conoce como un nuevo nacimiento. Tristemente hay muchos que se llaman cristianos que no han nacido de nuevo. No hay un nuevo nacimiento en ellos. La palabra del Señor, amados hermanos, leemos en Juan capítulo 1, verso número 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, sino de Dios. ¿Quiénes son estos? Aquellos que nacen de nuevo. Los que no son engendrados, o sea, nosotros tenemos
un nacimiento natural. Mi padre me engendró, mi madre me concibió y me dio a luz y nació este joven. Ok, esa es una vida física, es una vida natural, esa es una vida temporal. Pero el nuevo nacimiento se da cuando yo vengo a nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo comienza a transformar mi vida y me da vida nueva. Y dice la palabra del Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Yo te pregunto, ¿has nacido de Dios? ¿Has sido tú engendrado por Dios y has sido dado a luz por Dios? Decíamos, amados hermanos, que Dios es el que hace esta obra por medio del Espíritu Santo con el instrumento de la palabra. Yo te pregunto, ¿ya experimentaste tú el nuevo nacimiento en tu vida? ¿Ya lo experimentaste? Santiago capítulo 1 versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, escuche bien, Él, o sea, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Te pregunto, ¿ya naciste tú? ¿Ya tuviste este nuevo nacimiento? No vayas a empezar como Nicodemo, que dijo, ¿cómo es posible que yo, alguien ya adulto, vuelva a entrar al vientre de mi madre y salir de nuevo? No se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo la palabra, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo a un cambio de vida, a un cambio de corazón. ¿Y cómo se da ese cambio de corazón? Voy a ir a un centro quirúrgico a que me cambien el corazón. No se está hablando del aparato que bombea nuestra sangre. Está hablando de la esencia de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Un cambio radical en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar, que solamente lo hace Jesucristo por medio del Espíritu Santo y su palabra. Un nuevo nacimiento. También es conocido a través de la palabra del Señor, amados hermanos, como una nueva creación. Y aquí está la palabra que nosotros hemos leído en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, pero el 17 específicamente dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo te pregunto, ¿eres diferente tú a como eras antes? Y no me estoy refiriendo a que si ya te comenzaron a salir canas, de que si ya eres más viejo, más vieja, de que si han cambiado tu peso. No, me estoy refiriendo a tus actitudes, a tus sentimientos, a tus acciones, a la forma en que tú ves ahora la vida. ¿Es diferente a como la veías antes? ¿Es diferente? ¿Tú eres diferente? En el sentido práctico, por ejemplo, de que si antes eras una persona problemática, ahora eres una persona pasiva, ¿eres diferente? ¿O simplemente te acostumbras a decir, no, es que yo así soy, así es mi carácter, yo siempre he sido malcriado, yo siempre he sido opuesto, yo siempre he sido pleitisto, yo no me dejo de nadie, y así soy, así voy a morir? ¿Ha habido un cambio en ti? ¿Ha habido un nuevo nacimiento? Eres una nueva criatura. Se nota el cambio que hay verdaderamente en ti. Porque los hijos de Dios deben de ser diferentes. En los hijos de Dios debe de haber sí o sí un cambio. No es posible venir a Cristo y seguir siendo el mismo. El que se encuentra verdaderamente con Dios, el que se encuentra verdaderamente con el Espíritu Santo, no vuelve a ser el mismo. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre, amados hermanos, que se dejaba guiar y llevar por sus emociones. Pedro era un hombre que no tenía modales, muy probablemente. Era un hombre brusco, era un hombre tosco, pero cuando el Espíritu Santo de la promesa entra a su vida, se convierte en un excelente predicador, en un hombre que sufre por amor al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un hombre de que antes de ser transformado, antes de ser regenerado, cuando pretendían arrestar a Jesús, él corta la oreja de uno de los soldados, que no era la oreja que le iba a cortar. Pedro iba a cortarle la cabeza ahí porque aquel se apartó. Pero este hombre estaba en su carne, en su humanidad, tratando de
luchar con sus propias fuerzas. Pero este mismo hombre lo vemos más adelante, según la tradición, muriendo en la misma forma en que murió su maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio en la vida del apóstol Pedro? Por supuesto que hubo un cambio. Vemos a un Zaqueo que era, dice la palabra del Señor, muy rico y era cobrador de impuestos. Nadie lo quería. Era un hombre chaparrito. Nadie lo quería porque era alguien que oprimía al pueblo. Pero este hombre llamado Zaqueo, cuando Jesucristo entra a su casa y cuando Jesucristo lo salva, él no creció, hermanos. Él no creció, él siguió siendo chaparrito, pero dentro de él hubo un cambio y dijo: la mitad de mis bienes yo le doy a los pobres, y si en algo he ofendido a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cambió o no cambió Zaqueo? ¿Lo regeneró o no lo regeneró Jesucristo? Claro que sí. No lo hizo, amados hermanos, otra persona. No le dio más estatura, porque este cuerpo va a desaparecer, este cuerpo se va a morir. Pero el interior, nuestra alma, debe de ser transformada. El alma, el espíritu de este hombre llamado Zaqueo fue transformado. Es probable, y perdóneme la frase, pero es probable de que la cara de borracho a usted no se le quite. La cara de droga a usted no se le quite. Es probable de que su rostro siga siendo el rostro de una persona amargada, pero su espíritu, en su espíritu usted ya no es aquel drogadicto, en su espíritu usted ya no es aquel alcohólico, en su espíritu ya no es aquella persona amargada. ¿Por qué razón? Porque hubo una regeneración. Zaqueo no fue más grande, Zaqueo siguió siendo chaparrito, pero cambió su actitud, cambió su forma de pensar, porque cuando alguien se encuentra verdaderamente con Jesucristo no puede ser el mismo. Otro ejemplo, el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, injuriador de la iglesia, asesinaba a los creyentes, los maltrataba, pero cuando se encuentra con Jesucristo, le dijo: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Y después de ser perseguidor de la iglesia, después de ser asesinador intelectual y físico de los creyentes, ahora él es un creyente más. Pablo siguió con el mismo cuerpo. Pablo tenía la misma raíz de conocimiento, Pablo tenía la misma familia, pero ahora él en su interior era otra criatura, fue regenerado. Si estos hombres fueron transformados, si estos hombres vinieron a ser una nueva criatura, una nueva creación, ¿cómo es posible de que tú te llames cristiano y sigas siendo como el mundano que eras antes? No es posible. Entonces no te has encontrado verdaderamente con Cristo y hoy te puedes reconciliar, hoy puedes arreglar cuentas con Dios y que Él verdaderamente te transforme. Yo sé que estas palabras muchas veces no son muy cómodas, porque no es posible de que yo ahora diga que soy cristiano, pero sigo siendo como era antes. Sigo siendo pleitista, sigo siendo, los pecados que se puedan mencionar, y no ha habido ningún cambio en mí, únicamente tengo el título de creyente. No es posible. Eso puede suceder allá en la religión, pero en el evangelio, que no es religión, aquí las cosas son diferentes. El evangelio es una forma de vida. El cristianismo es una forma de vivir. No es una religión que me la pongo el domingo o los días que hay culto o mientras necesito algo de Dios. No, es una forma de vivir. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, de que el evangelio es una forma de vida para todos aquellos que son ciudadanos del reino, porque cuando nosotros venimos a Jesucristo nos convertimos en ciudadanos del reino. Los salvadoreños tenemos una forma de vivir, los hondureños tienen una forma de vivir, los chinos tienen una forma de vivir, los rusos tienen una forma de vivir de acuerdo a la región donde viven, de acuerdo a los contextos culturales, de acuerdo a las prácticas que han tenido por tradición. No somos iguales. Por lo tanto, aquellos que somos parte del reino de Jesucristo, del gobierno de Jesucristo, no podemos vivir como extranjeros. Los hijos de Dios tienen una forma de vivir y esa forma es una vida que agrada a Dios. Usted se pregunta: ¿y de qué forma puedo comprobar si he sido regenerado, si he experimentado el nuevo nacimiento, si soy una nueva creación? Si usted verdaderamente ha cambiado.
Porque yo no puedo ir uno por uno y preguntarle y decirle, mire, ¿y usted cómo era antes? Ajá, ¿y cómo es ahora? No, cada uno de nosotros sabemos cómo éramos antes. Y lo que Dios ha hecho en nosotros, los deseos que teníamos antes y los deseos que Dios quitó en nosotros. Debe de haber una evidencia de esa nueva creación, que es un nombre, un adjetivo que tiene este proceso de regeneración. La regeneración también es conocida como una resurrección o una revivificación en el espíritu. Efesios capítulo número 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Efesios 4:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El nuevo nacimiento o la regeneración se conoce, ya decíamos, como el nuevo nacimiento, como una nueva creación, y también se conoce como una resurrección o revivificación. Esa es la regeneración. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida a nosotros. Y si ahora vivimos, ya no es para seguir muertos. No es posible. El apóstol Pablo dijo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible, no tiene lógica. No tiene sentido, porque si hemos muerto al pecado, si hemos muerto a la maldad, no podemos seguir viviendo para eso. Cuando nosotros damos testimonio público de nuestra salvación, que es el bautismo, hay una simbología bien importante. Cuando usted lo bautizan por un proceso que se llama inmersión, o sea que debe de sumergirse completamente en agua. El bautismo bíblico no es un chorrito en la frente, el bautismo bíblico no es una bañadita, el bautismo bíblico debe ser por inmersión, completamente sumergido en agua. Completamente sumergido en agua. Y más adelante nosotros vamos a ver ese tema siempre en este programa. Pero cuando se efectúa el bautismo, a la persona se le inclina hacia atrás, de espalda. Porque eso significa de que usted muere al mundo, muere a su vida pecaminosa, ya no está disponible para este mundo. Por eso se llama testimonio público. Y cuando lo sacan del agua, lo sacan de espalda hacia el frente, porque simboliza ese nuevo nacimiento. Murió al mundo y vive ahora para Cristo. Esa es una simbología, pero la regeneración es algo literal, algo completamente literal. La regeneración, amados hermanos, es comparado o tiene un sinónimo en la resurrección o la revivificación que nosotros tenemos en Cristo. También, amados hermanos, es conocida la regeneración como un lavamiento o limpieza. Es importante entender esto, como un lavamiento o limpieza que Dios hace en nuestra vida, porque Él nos limpia. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en Tito, capítulo número 3, versículo 5. Voy a buscar esta cita. Capítulo 3, versículo 5 de Tito dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos salva, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino, dice, por medio del proceso del lavamiento de la regeneración. La regeneración, amados hermanos, tiene como nombre también el lavamiento espiritual. Yo siempre he dicho y siempre recalco que Dios nos acepta tal y como nosotros somos, nos ama a pesar de lo que somos, pero no nos deja igual. No nos deja igual.
El padre, cuando su hijo pródigo viene y viene hediondo a cerdo, viene todo sucio con su ropa desgarrada, si bien es cierto, él sale al encuentro, lo abraza, no le tiene asco, lo abraza, lo recibe, pero no le dice, vaya, vámonos, así como andas. No, lo manda a que lo bañen, obviamente, y le pongan un nuevo vestido, que le pongan nueva ropa, que le pongan, amados hermanos, anillo en su dedo. Ahora el hijo pródigo ya no parece hijo pródigo, ahora parece hijo legítimo. El problema de nosotros es que nosotros queremos estar en Cristo, pero que Él no nos toque las cosas que hay en nosotros. Queremos estar en Dios, pero que Dios no toque nuestro carácter. Queremos estar en Dios, pero que Él no se meta con mis costumbres. Queremos estar en Dios, pero que Él no se meta con mis pensamientos. Queremos estar en Dios, pero que no se meta con las malas prácticas que yo tengo. Que me deje así porque así estoy cómodo. Entonces vaya, busque una religión. Pero en el Evangelio no es posible. En el Evangelio usted va a ser una nueva criatura. En el Evangelio usted va a ser lavado. En el Evangelio usted va a ser resucitado. En el Evangelio usted va a ser una nueva creación. En el Evangelio usted va a nacer de nuevo. En el Evangelio usted va a ser regenerado. Porque esa es la esencia del Evangelio. Si el Evangelio no transformara las vidas, pues entonces no se llamara Evangelio. Muchas veces queremos estar en Dios, pero que Dios no trabaje en nosotros. Eso es imposible. Vaya y búsquese una religión donde usted sea como es, le digan que va para el cielo, pero usted en lo profundo de su corazón sabe de que está mal. También, amados hermanos, la regeneración es conocida como la circuncisión del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos? En Colosenses capítulo número 2, versículo número 11. Dice la Biblia, amados hermanos, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Muchas veces se nos quiere desatar el viejo hombre, el viejo aldubí. Se quiere desatar en usted el viejo hombre, la vieja mujer. Y muchas veces decimos, si no fuera cristiano, no estuvieras hablando como estás hablando. Y muchas veces la vieja naturaleza se quiere apoderar de nosotros, pero ya no es posible si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, porque has sido circuncidado y has echado fuera de ti al viejo hombre, al hombre pecaminoso, la creación maligna. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros entendamos lo maravilloso que es nuestro Dios con cada uno de nosotros. Tercer punto, los frutos o evidencias de la regeneración. Cuando tú has sido regenerado, si tú quieres comprobar si has sido regenerado, escucha esto. Escucha esto porque es crucial, es importantísimo. Los frutos o la evidencia de que he sido regenerado o la evidencia de la regeneración, en primer lugar, el creyente en lo interno siente un amor por Cristo. Un amor por Cristo. Yo te pregunto, ¿amas tú a Cristo? Juan capítulo número 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La primera evidencia de que he sido regenerado es que yo siento un amor por Cristo. Sí, un amor por Cristo. Yo amo a Cristo. Y amar a Cristo no significa poner en el parabrisas de mi carro, yo amo a Dios. O ponerme una camiseta que diga, I love you, Jesus. No, amar a Dios significa aceptar a Dios. Amar a Dios significa, Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay quienes que tienen el nombre de Jesús únicamente para esta fecha pasada. Para 24 y 25 de diciembre dice Jesús, el nacimiento de Jesús, XY, bla, bla, bla. Pero todo el año no se acuerdan de Jesús. Porque en estas fechas Jesús se convierte en una excusa para ellos emborracharse, para ellos drogarse, para cometer fornicación, adulterio. No es un momento en el cual ellos realmente tratan la manera de entregarse a Dios, no. Es que cualquiera puede decir yo amo a Dios. Es que cualquiera puede decir I love you, Jesucristo, te amo con todo mi corazón. Pero cuando vengo a enfrentarme con su palabra, la menosprecio. El que ha sido regenerado ama verdaderamente a Dios. Es como aquellos hijos. Aquellos hijos que se acuerdan de su mamá únicamente por tradición cada 10 de mayo. Y no importa el regalo que traigan, pueden traer una lavadora, pueden traer una refrigeradora, pueden traerle un carro, pueden regalarle una casa. Pero si todo el año has sido un malcriado, pero si todo el año has sido un rebelde, pero si todo el año has sido un desobediente, tú no amas a tu mamá. Estás cumpliendo o estás haciendo algo por tradición, porque los demás te vean, por una celebración que te obliga a darle algo. Lo mismo pasa, si yo amo a Dios, no lo expreso, como le decía, poniéndolo en el parabrisas de mi carro o poniendo una calcomanía que diga yo amo a Jesucristo. No, se refleja a través, en primer lugar, de que yo me acerco a Él. Yo te pregunto, si tú amas a Dios, ¿cuánto tiempo estás en oración con Él? Porque yo no puedo amar a alguien e ignorarlo. Amar a alguien y que ese alguien esté esperando que yo le hable y yo lo ignoro y pospongo. El otro año voy a comenzar a orar. Ya este año ya se me fue. Ya no oré, ya no ayuné. El otro año. Y viene el otro año y sigo posponiendo. Eso no es amar a Dios. No ha sido regenerado. Tristemente, la evidencia de la regeneración en primer lugar es que en lo interno el creyente siente un amor por Cristo. Siente un amor por su palabra. Aparte de eso, la evidencia de la regeneración es el testimonio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16, la palabra del Señor dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Yo no debo de andar comprobándole a otro, mire, ¿y usted cree que yo soy hijo de Dios? No, yo lo sé porque el Espíritu Santo me hace sentir. ¿Y cuándo me hace sentir eso? Cuando cometo un error y el Espíritu Santo me corrige y me dice, eso no está bien, hijo. Y esa es una evidencia de que tú eres hijo de Dios, que cuando cometes un error te pesa, porque no somos perfectos, cometemos errores, pero cuando cometemos un error nos pesa y no podemos estar tranquilos y sentimos que el mundo se nos derrumba y sentimos la necesidad de reconciliarnos, de pedirle perdón a Dios. Es porque tú eres hijo de Dios y cometiste un error y tu padre te está llamando a cuentas. Pero cuando tú no has sido regenerado y cuando el Espíritu Santo no te da testimonio de que eres hijo de Dios, tú pecas como se te da la gana y si te dan privilegios los recibes, cantas, predicas y haces todo. Y usted no siente nada. Usted no siente que ha pecado. Usted no se siente culpable de nada. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no está en usted. Porque tiene la pantalla de que es algo, pero no es nada delante de Dios. Usted puede engañar a los hombres, a las mujeres. Usted puede engañar a la humanidad, pero delante de Dios usted es un címbalo que retiñe. Usted está vacío. Y hablamos de dos evidencias de que una persona ha sido regenerada. Ama a Dios con todo su corazón. Aparte de eso, el Espíritu Santo le da testimonio. Otra evidencia de que usted ha sido regenerado y que es hijo de Dios es que usted siente un amor por los demás. Sí, porque fácil es decir yo amo a Dios. I love you, Jesucristo. Pero ¿y qué pasa con el que tengo a la par? ¿Qué pasa con aquel que me considera su enemigo? ¿Qué pasa con aquel de que no es mucho de los que a mí me agradan?
La palabra del Señor dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, o sea, en esto se conocen los hijos de Dios. Y también se conocen los hijos del diablo. Usted ve que aquí no hay un término neutro, aquí no dice los huérfanos, no, aquí hay dos padres, o Dios o el diablo. En esto se conocen, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. ¿Quién es su papá? 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no nos extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí está la evidencia de la regeneración, que yo amo a otros. Sí, porque si yo no amo, pues entonces sigo siendo el mismo mundano. Ahora me congrego, ahora estoy en la lista de asistencia de una congregación. Pero si no amo, sigo siendo el mismo perdido. Se acabaron los amenes. Está ahí todavía la iglesia. Está ahí todavía la audiencia. Estas palabras son fuertes, amados hermanos, pero es la evidencia de que he sido regenerado. ¿Por qué razón? Porque allá Jesucristo dijo, allá en el mundo, o según la ley de Moisés, era diente por diente, ojo por ojo. Pero aquí dice el Señor, aquí deben de amar a sus enemigos. Deben orar por aquellos que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros oramos por aquellos que nos andan criticando? Pero orar, o sea, para que Dios los transforme, para que Dios les dé la oportunidad de arrepentirse, de que Dios les dé, que tenga misericordia de ellos. Porque orar por juicio es fácil, hermano. Decirle, Señor, te presento al hermano fulano, mándale un rayo, Señor, que se le queme la lengua por mentiroso, por chambroso. Eso no es amor. Eso no. Es pedir la bendición de aquel que me ha ofendido. ¿Cuántos tenemos ese valor? En la carne nadie tiene ese valor, pero el que tiene el Espíritu, el que ha sido regenerado, sí clama por sus enemigos, sí clama por los que lo maltratan, sí pide a Dios misericordia por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nosotros sabemos, dice, la palabra del Señor nos dice en el versículo 3, hermanos míos, no se extrañen de que el mundo los aborrezca, porque el mundo no tiene el amor que ustedes tienen, porque el mundo sabe de que ustedes ya no marchan con ellos, ya no van en el mismo sentido de ellos. Ellos los van a aborrecer. Y casi no duele de que el mundo lo aborrezca a uno, pero sí duele de que alguien que se diga que es de la misma fe, que va en la misma obra, que ese sí la agarra en contra de uno. Eso sí duele, eso sí es incómodo. Porque se espera de que aquellos que somos de Dios no nos odiemos ni entre nosotros, ni tampoco a los que están afuera. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Está muerto, hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Avanzo en esta preciosa hora. Aparte, amados hermanos, de estas tres evidencias que he mencionado, hay una cuarta evidencia que es la disposición hacia lo correcto.
Cuando una persona ha nacido de nuevo, se dispone a hacer lo correcto, se dispone a hacer lo bueno, se dispone a hacer lo que le agrada a Dios, dispone sus recursos, dispone sus bienes, dispone su vida para hacer lo bueno. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo sé yo que he sido una persona regenerada? Que el mismo ánimo que tenía para hacer las cosas que le agradaban a Satanás, ese mismo ánimo ahora aplico para hacer las cosas que le agradan a Dios y mucho mejor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que cuando venimos al Evangelio, muchos de nosotros nos volvemos inútiles. No queremos hacer nada por la obra del Señor. Allá afuera, cuando éramos servidores de Satanás, allá en los estadios gritábamos a todo pulmón y no nos importaba absolutamente nada irle a nuestro equipo favorito, darle promoción, ponerme la camiseta del equipo, andar banderas y decir: este es el mejor equipo, yo le voy al mejor equipo. Pero cuando viene a Cristo, como que le cerraron la boca con pega loca y ahora se avergüenza de hablar de Cristo. Sí, ahora es cristiano, pero compra una Biblia chiquita que le quepa en el bolsillo para que nadie sepa que va para el culto. Porque le da vergüenza, porque le da pena, porque no ha nacido de nuevo. Así como antes gritaba haciéndole porras y haciéndole promoción a un equipo, así mis miembros, mi cuerpo debe estar dispuesto ahora para hacerle promoción a Cristo, porque sin duda Cristo es mejor que aquello. En esto se conoce de que he sido regenerado, en que ahora mis recursos los pongo para la obra del Señor. Allá cuando estaba en el mundo decían: vaya, ¿quién va a invitar ahora la cerveza? Yo las invito. Yo las voy a dar. Y comenzábamos a sacar el pisto, los dólares para invitar a todos. Y no nos importaba dejar sin comer a nuestra familia. No nos importaba quedarnos nosotros sin ningún 5 con tal de dar una apariencia, de invitar a todos. Pero cuando venimos a Cristo y en la iglesia se dice: hermanos, necesitamos una colaboración para comprar una bocina y seguir predicando el Evangelio. Como que no es con nosotros. La evidencia de la regeneración es que ahora me dispongo a ocuparme por la obra del Señor. Y si serví con intensidad a Satanás y se le serví con intensidad al mundo, ¿por qué no le voy a servir con mucha más intensidad a esta obra gloriosa? La palabra del Señor dice: porque los que son de la carne piensan en las obras de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte y fue muerte para nosotros, pero el ocuparnos ahora en las cosas del Espíritu es vida. Es vida. Esa es la cuarta evidencia de que he sido regenerado. Le recapitulo en esta oportunidad: evidencia de la regeneración. Que en mi interior siento un amor especial por Cristo. Que el Espíritu Santo da testimonio de que soy hijo de Dios. Que siento un amor por los demás. Y lo que recién hemos visto, que tengo la disposición y el ánimo para hacer lo correcto. Vamos a ir finalizando. En lo externo, ahora vamos a lo externo, porque lo que he hablado es interno. Ahora vamos a lo externo. En lo externo, amados hermanos, su vida se caracteriza por la justicia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En lo externo, amados hermanos. Esto lo encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 29. En este mismo pasaje, en el 4:7, encontramos lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que el que no ama no lo conoce. Lo ha oído, lo tiene en su boca, pero no lo conoce. ¿Qué más dice la Biblia, amados hermanos? En el 5:4, siempre de primera de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y el 3:9 dice de la siguiente manera, ya vamos a ir terminando. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay una diferencia entre hacer y practicar, porque es importante recalcar de que cada uno de nosotros sigue en este cuerpo o en esta naturaleza pecaminosa y siempre fallamos. Fallamos en palabra, fallamos en acciones, en pensamientos. Pero el practicante del pecado es aquel que lo comete una vez, no se arrepiente, lo sigue practicando, no siente ningún remordimiento en su corazón. Ese es un practicante. Por eso es que la palabra del Señor dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, o sea, no insiste en seguir en el pecado, se esfuerza por evitarlo. Ese es el resultado de la regeneración. Si tú has sido regenerado, Dios provoca de que tú rechaces el pecado. Que no pecas no porque no puedes, sino porque no quieres. Porque hay una diferencia entre no pecar porque no puedo, porque si se puede, entonces peco. Y hay una diferencia entre pecar porque no quiero, porque aunque se pueda, no peco porque no quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay una diferencia entre decir, ¿y vos tomás cerveza? No, porque no me dejan en la iglesia. No puedo porque soy cristiano. A decir, no quiero porque soy cristiano. Hay una gran diferencia entre no puedo y no quiero. El que ha nacido de Dios no es que no pueda pecar, porque yo puedo pecar, usted puede pecar. ¿Y quién le va a decir algo, pues? Si yo quiero, hoy voy y peco. ¿Y quién me va a decir algo, pues? ¿Quién me va a poner una pistola y me va a decir no lo hagas? Lo que Dios quiere provocar en nosotros no es que no podamos pecar, es que no querramos pecar, que eso es una gran diferencia. Importante, amados hermanos, lo que dice también Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, y con este pasaje vamos cerrando. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. Muchas veces nosotros, y perdóneme la palabra, pero es cierto, muchas veces nosotros somos tan sinvergüenzas que cuando cometemos un error le echamos la culpa al diablo. Si bien es cierto, Satanás nos influye, Satanás nos hace la guerra, Satanás nos pone tentaciones, Satanás trata la manera de desviarnos del camino, pero la decisión al final es suya y mía. La palabra del Señor dice que el diablo no le toca, o sea, no lo puede agarrar de la orejita y decirle, vaya, hoy te vas a ir para la cantina y vas a tomar porque vas a tomar. No puede, no hay forma. Él lo puede inducir, lo puede influenciar. Él le puede poner la tentación en el corazón, frente a usted, pero la decisión última la tiene usted. Y muchas veces en vez de hacernos cargo de nuestro error, cargo de nuestros pecados, lo que hacemos es, ay hermano, es que el diablo es malo. Sí, es que el diablo me la hizo bien esta jugada. No, fuiste tú y fuimos yo. Seamos honestos en aceptar nuestros errores. Seamos honestos en aceptar nuestra responsabilidad y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero perdóname. En conclusión, amados hermanos, hablando de este tema de la regeneración, hay una conclusión bien importante que quiero compartir con cada uno de ustedes en el tema de la regeneración. La regeneración le da al creyente la naturaleza de hijo y la adopción, y le da también la posición de hijo.
Si no hay cambios externos en la vida de un creyente profesante después de haber creído, hay razones para cuestionar la realidad de su salvación. O sea, aquel que ha sido salvado y ha sido justificado, también es regenerado. Y el próximo tema que vamos a ver es la justificación. Este combo va incluido. El que es salvo es santificado. El que es salvo es justificado, regenerado y santificado. Por lo tanto, si usted todavía está en la vieja naturaleza, si usted todavía no ha sido regenerado, es porque no ha recibido la salvación. Pero hoy es la oportunidad que usted tiene para ponerse a cuentas con Dios y decirle: Dios, hoy me quiero entregar de lleno. Hoy me quiero entregar por completo a ti. Hoy me quiero entregar sinceramente a ti. Ven a mi rescate. Ven a levantarme. ¿Hay alguien que quiera ponerse a cuentas con Dios en esta mañana? ¿Hay alguien que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con Dios? ¿Hay alguien que quiera en esta hora ser salvado, justificado y regenerado por Dios? Hoy es el tiempo. Escribe: yo acepto a Cristo, o escribe: yo me reconcilio. Bendito sea el nombre del Señor. Él te está llamando y te quiere perdonar. Ya decíamos, con nuestra propia fuerza es imposible cambiar. Muchas veces decimos: voy a arreglar mis problemas y después voy a venir a Cristo. No, Cristo ya te conoce con tus problemas y Cristo te está llamando con tus problemas, porque los problemas que tú no puedes solucionar, Él los va a solucionar en ti. Dios no te está buscando porque eres lindo, porque eres limpio, porque eres una gran chulada. No. Dios te está llamando porque sabe que estás enfermo de pecado, porque sabe que estás atormentado por el maligno, porque sabe que tienes luchas que no puedes sobrellevar. Por eso te está llamando, porque Él sabe que estás esclavizado, porque Él sabe de que estás sucio, porque Él sabe de que necesitas ser lavado, que necesitas ser perdonado, que necesitas ser, aleluya, restaurado. Hay dos vidas que en esta hora están diciendo: yo me reconcilio con mi Señor. Qué bueno, gloria sea el nombre del Señor por sus vidas. Esté valiente a aceptar la ayuda que Dios quiere proveer para nuestra vida. Por motivos de tiempo, acorto hasta aquí este llamado y les invito para que puedan hacer esta oración juntamente conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad de oír tu palabra. Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado y que tú me vas a hacer una nueva criatura, que tú me vas a regenerar, que tú me vas a transformar. Me abandono en tus manos. Haz de mí como quieras. Que tu Espíritu Santo llene mi vida y me dé la fuerza para perseverar hasta el fin y un día conocer al Dios que me ha salvado. Amén. Padre que estás en gloria, te presento estas vidas que hoy te han recibido, estas vidas que hoy reconocen que tú eres su Señor y su Salvador. Perdónales, Señor. Recíbeles en tus brazos. Llénalos con tu Espíritu Santo y que sean nuevas personas, nuevas criaturas. Que las luchas que han estado sobrellevando, que las puedan vencer. Que los pecados con los que han estado luchando, que los puedan vencer, que puedan ser libres. Que esas cadenas se rompan en sus vidas. Que esas cadenas se rompan en su mente. Que esas cadenas se rompan en su corazón por el poder de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, llegamos al final de ese programa. Les espero el próximo jueves. Vamos a estar hablando del tema la santificación, perdón. Ya hablamos de la justificación, de la regeneración. Bueno, en total son 8 temas los que hemos tratado. Los puede buscar en YouTube, en el YouTube de
TV, el león de la tribu de Judá ha vencido. Ahí están los temas. Y el próximo jueves, que ya va a ser en enero, vamos a ver qué fecha tenemos, jueves 2 de enero, vamos a estar comenzando con el tema de la justificación, y ahí yo les voy a publicar cuáles van a ser los 4 temas del mes de enero. Bueno, van a ser, quiero ver, 5 temas, porque enero trae 5 jueves, así que nos vamos a gozar de una manera muy especial. Les amo en el amor de Cristo. Sigamos adelante, mis amados. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bendiciones a todos. Hemos presentado el programa Formando Discípulos, una guía de discipulado cristiano para recién convertidos, presentado por Alduví Hernández. Si desea recibir este material, escríbanos al WhatsApp más 503 7497 3187 a cabinas de TV, el león de la tribu de Judá ha vencido. Sintonícenos en el próximo espacio. Que Dios le bendiga.